Factores relevantes en el desarrollo de proyectos de inversión en el sector agropecuario en México. En México y en el mundo, el peso del sector agroalimentario en la economía ha disminuido. Este fenómeno se debe a que los sectores secundario y terciario han tenido un rápido crecimiento, aunado a una reducción del trabajo como factor de la producción en las actividades agropecuarias. El papel de la innovación como promotor de la productividad en el sector agropecuario ha sido, en ese sentido, fundamental al liberar recursos de la agricultura y dejarlos disponibles para otras actividades. Sin embargo, el sector agropecuario mexicano en las últimas 2 décadas ha mostrado poco dinamismo, lo que corresponde a periodos en los que la agricultura registró tasas negativas de crecimiento. Por ejemplo, en 2005, los huracanes Stan y Vilma ocasionaron condiciones climatológicas adversas para el desarrollo de los cultivos y para la cosecha. Por su parte, la ganadería, los cereales, frutales y hortalizas han registrado tasas de crecimiento positiva en respuesta a la mayor demanda, tanto en los mercados nacionales e internacionales, así como al fortalecimiento de las ventajas comparativas. Por otro lado, la apertura comercial trajo consigo una mayor integración de la producción con los mercados internacionales, y con ello, una vinculación más estrecha entre los precios nacionales e internacionales. A partir de esta apertura comercial, se han consolidado algunos productos en el comercio exterior. Destaca el jitomate, que actualmente ocupa el primer lugar como producto de exportación, con una participación del 15.7% en las exportaciones agropecuarias del país. En términos generales, la apertura comercial ha incidido favorablemente en la productividad del sector agropecuario. En particular, eso se manifiesta en los productos que son exportados, pues se refleja un uso más intensivo de tecnologías y prácticas que permiten a los productores alcanzar los estándares de calidad requeridos en los mercados externos. La apertura comercial ha llevado a un aumento en la demanda de agua y suelo. En el país, los suelos fértiles y cultivables ocupan solo el 26% del territorio, del cual el 61% tiene régimen de propiedad privado y el 39% restante un régimen de propiedad social, ejidal o comunal. Si bien en el sur, la limitante radica en el tamaño de las unidades de producción, en el norte y centro del país, el problema radica en la escasez de agua. Por esto, se puede decir que la inversión y el desarrollo del sector agropecuario depende fundamentalmente del uso sustentable y eficiente de la tierra y el agua, del tamaño de las unidades de producción y del régimen de propiedad. Otro factor relevante en el sector agropecuario es la comercialización de los productos. Generalmente, los productores de menos ingresos son los que no tienen vinculación con los mercados. Solo el 59% de las unidades de producción comercializan su producción. El canal de comercialización más tradicional está formado por una red de intermediarios independientes entre sí que acopian productos de un gran número de agricultores, en su mayoría pequeños productores dispersos y con un bajo nivel de asociación. Estos intermediarios acostumbran vender las cosechas a otros intermediarios cuya función principal es reunir grandes volúmenes para venderlos en los mercados mayoristas urbanos. Así, la diferencia entre el precio de venta y lo que se le paga al productor depende de varios factores como la asociación de productores, la estructura de los mercados, los costos de transporte y almacenamiento, la disponibilidad de información, infraestructura, entre otros. Una alternativa para los pequeños productores es incorporarlos a través de esquemas de desarrollo de proveedores. En los últimos años, tanto la volatilidad como el nivel de precios de los productos agropecuarios y consecuentemente de los alimentos han aumentado considerablemente, de tal modo que se genera incertidumbre entre los agentes económicos que intervienen en los mercados agropecuarios, afectando sus decisiones de producción y/o consumo. Ante este contexto, es necesario dotar a los productores con elementos que permitan potenciar su visión empresarial, tales como sistemas de información eficientes, confiables y oportunos, aunados al financiamiento e instrumentos de administración de riesgo, e infraestructura para el almacenamiento y comercialización en el país. En este entorno, el financiamiento en el sector agropecuario resulta crucial para el desarrollo de los proyectos de inversión. Sin embargo, el financiamiento del sector agropecuario se ha caracterizado por tener una baja penetración en las zonas rurales. Tan solo el 17% de la población que habita en localidades con menos de 15,000 habitantes cuenta con acceso al crédito formal. Alrededor del 74% de las unidades económicas rurales están clasificadas en los estratos de ingreso bajo. Además de una alta concentración del financiamiento en los estratos de ingreso, se observa una alta concentración geográfica del crédito. Ante las características y condicionantes del crecimiento e inversión en el sector agroalimentario, FIRA ha tenido un papel preponderante al promover y fondear un porcentaje significativo de los flujos de financiamiento al campo.
Ahí es donde FIRA ha reenfocado sus esfuerzos para impulsar la productividad, competitividad y, por consecuencia, rentabilidad de los productores con menores accesos al crédito y a las tecnologías de producción, ya que FIRA tiene una alta presencia en los municipios donde hay escasa o nula participación de instituciones financieras. Además, como institución de la banca de desarrollo, se ha enfocado a apoyar proyectos de inversión de largo plazo al fondear créditos refaccionarios que contribuyen a incrementar la infraestructura productiva y la productividad. También proporciona asistencia técnica, con la finalidad de promover el financiamiento de un mayor número de proyectos de inversión y promover que los productores que se encuentran clasificados como unidades económicas con rentabilidad frágil sean sujetos de crédito. De esta manera, en sus 60 años de trayectoria, FIRA ha contribuido a atender las necesidades y los desafíos del sector agroalimentario, mediante esquemas financieros innovadores y apoyos de fomento que mejoran la productividad del sector en general, promoviendo así mayor competitividad de los productos mexicanos, mejor rentabilidad de los productores y empresas en sus proyectos productivos, haciendo del financiamiento una herramienta potencial asociada a la innovación, la tecnología, la capacitación y la información especializada, que mejoren las condiciones de vida en el campo para todos. FIRA, 60 años impulsando el sector agroalimentario de México.